El día de hoy les hablaremos sobre la película Un verano del 84 y nos enfocaremos en el análisis de los factores criminológicos, las cifras del delito y los fundamentos básicos de la criminología que se llevan a cabo en esta película. Para esto, nuestras compañeras nos platicarán un poco acerca de esta película. Bueno, pues una tarde el día que estaban de vacaciones los jóvenes, fue el curso de verano, este chico David le gustaba salir en las tardes a jugar con sus amigos, divertirse con ellos, y asimismo tenían un vecino que era policía, le gustaba saludar, ya mismo que llevaban la amistad con sus papás. Y asimismo, mientras estaba en el curso, él le gustaba repartir periódicos en las mañanas. Y el día que él entregó unos periódicos y vio que habían varios asesinatos de niños y jóvenes menores de 18 años, asimismo él empezó a hacer la investigación o se quedó con la duda de por qué tantos asesinatos en su colonia y se puso a investigar con sus amigos y a preguntar a los vecinos si habían sospechado en algo en esos aspectos. Pero como no sospechaba a sí misma, porque como tenían un oficial ahí en su colonia, pues él se quedaba tranquilamente. Pero hubo una ocasión que vieron comprarle cosas como tierra, agua oxigenada, y sus sospechas fueron que supuestamente él era el asesino. Y hicieron las investigaciones con otras causas, pero no encontraban nada. ¿Tú tienes algo bueno, que comentar? Como dice mi compañera Alma, en la película nos habla de David, que era un joven muy juguetón con sus amigos, salía, como dice mi compañera, en las tardes a jugar con sus amigos. Y igual nunca llegaron así como que a levantarse ciertas sospechas sobre alguien de su comunidad, hasta que un día en las noticias vieron que llegó una carta de una persona desconocida y en esa carta decía que era un asesino en serie activo, el cual había asesinado a 13 jóvenes y 2 adultos. Entonces, en ese momento que David ve las noticias, pues él empieza a investigar más, va a las bibliotecas con sus amigos y hacen una investigación entre ellos para llegar a una solución como tal. Y entonces dicen que llegan a la conclusión de que es alguien que vive solo y tenía una edad de 30 a 40 años de edad, y pues empezaron a sospechar de su vecino el policía. De ahí como que empiezan ellos a investigarlo, a espiarlo y todo eso, y de ahí es donde empieza toda la investigación. Y bueno, ¿qué es este delito que comete el policía? O sea, ¿cuál es la conducta antisocial que lleva? Pues la conducta antisocial que tiene es de que pues no tenía compasión por los niños menores de edad y pues llegaba al grado de que los asesinaba. ¿Tenía una víctima en especial? No tenía ninguna víctima en especial. Aquí lo que ocasionaba de que cuando él era joven o era chiquito, siempre lo dejaban solo. Y ese era lo que él tenía eso emocionalmente, de que cuando fue creciendo, estando solo, le afectaba tanto en ese aspecto. Okay. ¿Y no hubo alguna víctima que lastimó y no llegó a matar? Sí, en la película nos relata que a David hubo una noche en la que él ya lo había descubierto y había ido con los policías a mostrarles la grabación que tenía inculpando a Mikey, asesinó al policía. Y entonces pues el policía se dio a la fuga y no supieron de él. Entonces en la noche de ese mismo día, el policía, como tenía una terraza con escalera,
entró por la escalera a la casa y pues sacó a él y a su mejor amigo. Y pues los llevó a un bosque en donde él enterraba a todas sus víctimas. Y pues empezaron a jugar el juego de cazadores y sí mató a su mejor amigo, pero a David lo dejó vivo para que pues llevara como que cierto remordimiento de lo que había pasado. Ok, entonces sería todo lo que nos platicarían sobre la película. Ok, entonces aquí vamos a enfocarnos primero en los factores criminológicos. Y vamos a empezar con la constitución orgánica, que es lo que se puede ver en el individuo que lleva la conducta antisocial físicamente. ¿Cómo era? Pues era una persona de tez blanca, robusta y Tenía una estatura media. Ok. En la constitución psicológica nos enfocaríamos en sus emociones, si tenía alguna enfermedad mental. Esta persona. Hasta en ese aspecto pues actuaba normalmente, ¿no? Tenía una amistad bonita con sus vecinos, ya que supuestamente ellos tenían una seguridad por él, o sea, nunca actuó de otra manera diferente o que sospecharan de algo contra él. Ok, era una persona normal, vivía cotidianamente normal. Exactamente. Ok, y en sus caracteres personales nos podrían ayudar con los datos generales, su edad o cómo era. pues sí, él era una persona de 36 años de edad y pues él trabajaba en policía. Se dedicaba, era agente Ajá, de era agente de policía. Ok, nos vamos a seguir con los físicos y telúricos. En eso que nos podrían ayudar sería como el lugar en que se encuentra él y su clima o la época del año en que estamos hablando. Pues se dio en Ipswich, Oregón, en el mes de junio del año de 1984. Estaba un poco nublado. Su clima era nublado. Exactamente, ya que en esa época pues era un poco de lluvia. Okay. En los factores sociales, eso nos basaríamos en todo lo que rodea al individuo, si había un fenómeno social o algo que le afectaba, si pertenecía o tenía relaciones con personas. Pues con sus vecinos y sus compañeros de trabajo. Y él se daba cuenta que pues era el único de la colonia pues, que realmente vivía solo. Y le afectaba, me imagino que emocionalmente, porque pues veía todo que estaban con familia, con hijos y así mismo con su trabajo. Y él no, él era el único que solitario. estaba solo. Okay. Y en los endógenos y exógenos, a esto nos referimos en que los endógenos es lo que hay dentro del individuo, lo que le pasa dentro de él, y el exógeno es lo que lo rodea, lo que lo afecta fuera de su persona. Bueno, en el exógeno le afectaba porque él era una persona que estaba sola y pues como tal no tenía compañía. Y pues sí, hay momentos en los que hasta uno mismo, ¿no? Llega a sentir cierto sentimiento de que, no sé, luego salen a trabajar o algo así y te quedas solo y pues sí te da como cierta incertidumbre. Ok, ¿y en los endógenos? Pues él era por tanto de lo de la familia que veía. O sea, principalmente lo que le afectaba era él le gustaría tener una familia que realmente, o sea, nunca se dio la oportunidad de hacerlo o de tenerlo. Ok, eso era lo que pasaba dentro de su sentimiento de soledad. Ok, impelentes y repelentes. El impelente es el que impulsa el delito y el repelente es lo que evita el delito. En el impelente sería que tenía como cierta envidia a la sociedad porque pues de cierta forma ellos tenían como que convivencia con sus familiares y pues él, a falta de eso, porque sus familias estaban en otro país, pues sí tenía como remordimiento. Sí. Ok, ¿y en el repelente? En el repelente
yo siento que sería igual eso mismo de que como se llevaba bien con sus vecinos, era lo que trataba de evitar, ¿no? Para que siguiera con su conducta buena, que fuera una persona normal. Exactamente. Se tenía que, bueno, se lo notaba, empezó a notarse tanto lo raro de la situación que estaba pasando. Luego con su vecino, que era un joven que también estaba en su lista de los asesinatos. O sea, él se dio cuenta y pues quiso sospechar de otra manera, o quiso ir a visitarlo más para que no sospecharan más de él en la situación que estaba pasando. Ok, muy bien. Y ahora vamos con los fundamentos de la criminología. En estos nos vamos a empezar con, pues ahora sí que quién es el criminal. El criminal y su policía es Mikey Finn. Y pues Es que mataba a los niños de la edad más o menos de 12 a 16 años. O sea, realmente no tenía un específico de su asesinato. Ok, ese sería el crimen entonces. Exactamente. El criminal es el policía, que se llama Mikey. Y el crimen es el que ya comentó, que mataba a los niños mayores de 12 y menores de 18. Y era puro masculino, nada de, o sea, no mataba a puros niños, nada de niñas que se involucraban en esa situación. Ok. ¿Cuál es la criminalidad? Ay, no. Es que ya no puedo. no, se cachó. Ajá, Ah, bueno. Ok, es que eso yo no lo tengo. Criminalidad. Criminalidad. Ya crimen, criminal, criminalidad, víctimas. Ok. Y controversia. Ok. Y en este caso la criminalidad sería cómo va evolucionando los delitos. En este caso, ¿cuál sería? Pues en sería que mató a 13 jóvenes y a 2 adultos. Por lo mismo de que De su problema. Sí. Y así mismo sumaban más en sus listas, pero a lo mejor no llegó a cometer los mismos delitos con más porque se dieron cuenta de la situación que estaba pasando, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, ustedes como personas que se están guiando en la licenciatura de criminología, ¿cuál sería su control social que darían a este caso que se está llevando a cabo? Pues sería una plática entre vecinos para poder evitar que se den más delitos. O más asesinatos. Ok. Y ¿quién serían las víctimas? ¿Quiénes serían las víctimas de esta? O sea, ¿hubo como alguna especificación, nombres o así, de las personas a las que asesinó? Sí hubo un poco de nombres, pero que se reconocieron no todos. Las víctimas, supuestamente los que él asesinó, fue el Dusty, Sam, y el que estaba a punto de suicidar se llamaba David. Ok. ¿Y la prevención, cómo la llevarían a cabo? ¿Qué es lo que ocuparían como prevención en este caso? Pues sería que los padres de los jóvenes les dieran como una cierta plática a ellos mismos para que no salieran tan noche a jugar. O sea, igual yo me imagino que por esto de que salían ya muy tarde a estar jugando a los cazadores, pues se propició a que se dieran más asesinatos a jóvenes de su edad. Okay. Y así mismo porque como tenían una colonia que supuestamente confiaban y tenían un policía, pues les daban la oportunidad de sus hijos salir. Hay ocasiones que no llegaban a su casa y no les preocupaba tanto a los papás, ya que supuestamente pues era una colonia segura. ¿Entendés? Okay, aquí es donde entra cuando dice en una parte de la película al final que no terminas de conocer a las personas, ¿no? Eso comenta, Sí. creo, una víctima, ¿no? Ok, y nos vamos a las cifras del delito. ¿Qué cifras se llevan a cabo en este delito que cometió? ¿Cuáles son las que se llevan a cabo? Pues se llevan 4 cifras en esta película, que es la negra, la oficial, La dorada y la real. la real. Ok, ¿y en qué consisten estas cifras? Pues la primera, que es la negra,
Supuestamente fue los delitos que cometieron, pero no se dieron a cabo o no se denunciaron, ya que realmente no sabían quién era el que había cometido el delito. Ah, ok. En la oficial fue cuando el chico David descubrió que Mikey era un asesino serial y le contó a sus padres, pero ellos no le creyeron, o sea, no confiaban en él y en las pruebas que él les estaba dando. Ya hasta que después él tomó la cámara de su padre y entró a la casa de este Mikey y fue cuando se dio todo a la luz. Ok. Y en la cifra dorada, ¿cuál sería? La cifra dorada sería de que no, bueno, como dice aquí mi compañera, de que él fue a denunciar a David, pero no le creyeron por lo mismo porque él era un oficial. Ah, ok. Entonces este sería la persona con poder, ¿no? Por eso sería la Exactamente. cifra dorada. Así es. Ok, muy bien. Y la real pues fueron los jóvenes que hicieron una investigación con pues ahora sí que sus propios medios, ¿no? Para dar a la luz todo este caso del asesino en serie. Así es, ya que, porque como era oficial o era policía, pues jamás iban a sospechar de él. Sí. Y lo que hicieron los jóvenes era investigar, entrar a su casa, a pesar de los problemas y de los castigos que su papá ya les habían puesto por ir a entrar a la casa de él. Claro, porque los mismos padres como gente mayor no creen que un oficial que se supone que tiene valores haría esto, ¿no? Exacto. Ok. O sea, uno nunca sabe de la gente que los rodea ahora, así que Ok. Y hasta las propias familias luego llegan a cometer en estos aspectos esos delitos, pero como son familias, no se llega a cabo una investigación en sí Ok. Confías en esas personas y no sabes la realidad de de la De su situación que está personalidad. pasando. Ok.